Hola dibujantes, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre luces y sombras que ya anuncié en mi Instagram y bueno, espero que os guste. ¡Vamos allá! Bueno, para empezar a explicar el tema de luces y sombras, vamos a coger un modelo 3D que yo tengo hecho de la aplicación Nomad y voy a tratar de explicaros de una manera sencilla en qué consiste el tema de la iluminación y de las sombras dentro de nuestros dibujos. Bueno, en Procreate tenemos, como os he explicado en algún vídeo, la opción de importar modelos en 3D y dentro de estas opciones tenemos aquí en la ventanita de 3D la opción de editar iluminación entorno y creo que esto nos va a servir para explicaros muy bien el tema de las luces. Por ejemplo, como os digo en muchos de mis vídeos, tenemos un objeto, en este caso un busto. Vamos a encender una luz que le ilumine desde arriba, ¿vale? Como veréis, en función del tipo de luz y de la intensidad de la misma, las sombras se van proyectando hacia abajo y van creando volúmenes, en este caso, en este busto, ¿veis? Está pegando por arriba una luz fuerte. ¿Y qué zonas iluminan? Pues está iluminando la zona de la nariz por arriba, la frente, el pelo por arriba y la boca. Vamos a probar con otra iluminación. Vamos a probar con una iluminación que le venga desde atrás. ¿Veis? Ha quedado todo el objeto sombreado, menos una parte que le está dando por la espalda, ¿veis? Y crea una línea de luz, y aquí hay penumbra, sigue habiendo volúmenes, pero la incidencia de la luz da justo en un lado del objeto. Esto sería un objeto iluminado desde atrás. Si creamos una iluminación directa desde adelante, vamos a ver cómo las luces le está dando de pleno y esta parte de aquí está más sombreada, ¿de acuerdo? Pero podemos jugar a tener dos iluminaciones. Una parte, el foco que viene desde aquí, desde adelante, le está dando una parte y está proyectando las sombras por esta parte de aquí. Y podemos jugar a meterle otra iluminación, una segunda iluminación, que crea un segundo foco de iluminación dentro de la sombra, de la parte sombreada del objeto. Es decir, creamos un mayor efecto de volumen en nuestro dibujo y utilizamos dos focos de luz distintas, en este caso con tonalidades distintas. Ahora, podemos trasladar todo esto que hemos estado viendo a nuestros dibujos. Bueno, ¿cómo vamos a trasladar esto a nuestros dibujos? Bueno, pues si veis en este dibujo, que es un dibujo plano, no es un objeto en 3D, está iluminando desde arriba, le está dando en las zonas que hemos hablado antes, ¿no? En la parte de la frente, un poco en el ojo, en la parte de arriba de la nariz, en los pómulos y en este caso en la barbilla también, y en la oreja, ¿vale? La iluminación siempre vendrá desde arriba. También tenéis que tener muy claro cómo iluminar esferas. Hay una parte de la luz que viene desde aquí y crea una parte de penumbra, de sombra, pero la luz puede incidir en los objetos y reflejarse en la parte de penumbra, o sea, en la parte de sombra se puede generar una parte de luz también por la incidencia de la luz sobre los planos. En los cubos hay una parte que incide la luz directa, otra parte, esta parte aclara la parte de aquí arriba, esta parte deja el color original y esta parte de aquí crea la sombra. Y esto luego lo podéis aplicar a los dibujos. Esto sería una nariz, la parte de la sombra, la parte del color normal y la parte de iluminación.
Como hemos hablado antes, esto sería una iluminación desde atrás que dejaría una parte iluminada y el resto en penumbra. La mejor forma de hacer ejercicios para entender las luces y las sombras es coger dibujos de grandes maestros, como en este caso Caravaggio, creamos un lienzo y le ponemos un color gris y sobre él aplicamos las luces y las sombras. Vemos en este caso cómo incide la luz desde aquí y crea un volumen. La mejor forma de practicar estos ejercicios es creando, como os he dicho, un lienzo en gris. También tenéis que tener en cuenta cómo se proyectan las sombras cuando incide la luz. Por ejemplo, en este caso, si hay unas escaleras, veis cómo la sombra se va proyectando. Y si hubiese algo curvo, como las ropas y demás, los ropajes, tenéis que ver cómo la luz va llevando las sombras y adaptándose a las formas. Por ejemplo, aquí se proyectaría la sombra de la cara y eso lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de jugar con las iluminaciones y con las sombras. Sí que es fundamental que hagáis estos ejercicios en blanco y negro. Los ingleses lo llaman, los anglosajones, valores, jugar con valores, no sé la traducción en español, pero tenéis que jugar, por ejemplo, como si fuese una esfera o como si fuese un cubo, cómo incidiría en un rostro, en materiales, la luz, y para eso lo tenéis que hacer un estudio y tenéis que llevarlo al papel o en este caso a la tablet, practicando en blanco y negro en un primer momento. Os voy a enseñar un truco muy fácil para hacer la proyección de las sombras de la que hemos hablado antes, en este caso de una figura, ¿vale? Creamos una figura, la que sea, ¿vale? Vosotros tenéis un dibujo y lo que vais a hacer es duplicar la silueta en 2 capas. Y la capa de abajo vamos a coger y vamos a darle a color, en este caso en Infinite Painter, le damos a color, a la opción de color, y vamos a bajarle el brillo totalmente para que quede negro. Vamos a coger acto seguido, vamos a seleccionar, ¿veis? Ahí está negro. Vamos a seleccionar la capa que está en negro y lo que vamos a hacer ahora es con la herramienta de deformar, ¿vale? Le vamos a dar a distorsionar y vamos a hacer que la sombra, como veis, la forma se proyecte, ¿de acuerdo? La forma se está proyectando y estamos consiguiendo una sombra perfecta del objeto que queramos. En este caso, pues puede ser una piedra, puede ser una persona, lo que queramos. Una vez ya la tenemos distorsionada en función del foco de luz que nosotros queramos ponerle, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle un efecto de desenfoque, ¿vale? Nos vamos a efectos en Infinite Painter, ¿vale? Y nos vamos a desenfocar. Vamos a desenfocar la sombra. Muy bien. Y ahora, si queremos hacer lo que hemos hablado de la deformación del terreno o pues, si hay unas escaleras o lo que sea, lo que vamos a coger es la herramienta licuar, ¿vale? Vamos a coger la herramienta licuar y lo que vamos a hacer es deformar, distorsionar esa sombra. Y es una forma muy fácil de crear sombras realistas. Bueno, en este caso os voy a enseñar cómo he coloreado una ilustración estilo cómic. Bueno, tenemos la capa de líneas. Creé una capa de fondo, por así decirlo, con un efecto de papel. La sombra proyectada. ¿Veis? La sombra proyectada. El sol viene de arriba, pues proyecta la sombra del personaje. Siempre utilizo una capa con un color plano de todo el dibujo para luego poder aplicar sombras en modo multiplicar con el aerógrafo. Metemos los colores planos de la ilustración, tal cual. Metemos una capa en modo multiplicar. ¿Veis? En modo multiplicar bajamos la opacidad, en este caso la he bajado al 68%, ¿vale? Depende de lo que vosotros queráis. Y aplicamos sombras. Para ello podemos seleccionar la capa, esta que teníamos rellena, ¿vale? Se le da a seleccionar y podemos trabajar sin salirnos del color del personaje.
Vamos a ver cómo es la capa multiplicar sin el color. ¿Veis? Así está el color plano y así está con la capa en modo multiplicar. ¿Veis cómo cambia? Luego le metí una en color azul, en modo color azul, para cambiar el color de la capa en modo multiplicar que estaba en rojizos, para meterle un color un poco azul. Luego metí una capa en modo multiplicar para acentuar la sombra que viene de abajo hacia arriba, para que la luz incida desde arriba. Vamos a ver esa capa. ¿Veis? Para acentuar que la luz viene desde arriba, creé una capa en modo multiplicar. Vamos a ver las dos juntas. ¿Veis? Luego metí otra capa en modo multiplicar para que la sombra de la sombrilla, al pasar los rayos de luz, al ser la sombrilla rosa, aplicase un color rosado sobre el personaje. Luego le metí una sombra más dura también en modo multiplicar. Y por último las iluminaciones, que vienen desde arriba. Vamos a ver la capa de iluminación sola. ¿Veis? Viene desde arriba, iluminar determinadas zonas del personaje. Esta está en modo añadir. Y esta está en modo superposición, de colores naranjas. Metí una capa en modo saturación y por último una capa en modo normal para acentuar determinadas zonas. Este último paso, el de pintar los detalles de luz encima de las líneas, yo lo veo bastante importante, fundamental. Es lo que los ingleses llaman overpainting. Y lo que hace es crear un efecto de más volumen, incidiendo en determinadas zonas y creando una iluminación más potente que hace que el contorno de nuestra figura quede más resaltado con respecto al fondo. Entonces es algo a lo que tenéis que perder el miedo, a dibujar encima del acabado final de vuestros dibujos. Va a dar un efecto muy chulo y muy profesional. Os he comentado en otros vídeos el tema de las capas y os dejaré el enlace al vídeo en el que hablo de las capas. Se divide en capas de iluminación y en capas de sombras. Las capas se empezaron a utilizar en Photoshop y están muy enfocadas al tema de la fotografía. No os obsesionéis, para dar efectos de sombra y de luz lo podéis hacer directamente con el dibujo, pero sí que es cierto que mediante las capas nos va a facilitar bastante la forma en la que podemos dar esos efectos de luz y de sombra. Como todo, es cuestión de práctica, como el boceto, como en otros vídeos, no os va a salir a la primera, vais a tener que practicar y vais a tener que jugar con las capas. Si queréis hacer un dibujo digital, aprender a dibujar en digital es fundamental. Una cosa son los fundamentos de dibujo, que como os digo, simplemente con colores planos podéis, con una sola capa podéis aplicar luces y sombras, pero si queréis utilizar las capas para iluminar, pues os aconsejo que veáis el vídeo que os dejaré en la descripción. Y a grandes rasgos, hay capas de iluminación y capas de sombra, y con ella podéis hacer efectos de luz pues tan chulos como los que estáis viendo en estas ilustraciones. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, que bueno, no sé cuándo será, espero que lo antes posible. Un saludo a todos, cuidaos mucho y a seguir dibujando. Un abrazo.